Temas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy buenos días, bienvenidos a De Corazón, aquí por el 17.1 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Yo soy Lourdes Mireles y como cada miércoles es un placer que nos acompañe a mí y a mi amigo Josué. ¿Cómo has estado? Yo la verdad muy bien y en este momento estoy muy emocionado por poder compartir con todos ustedes allá en casita y contigo, Lulú, este espacio en el que tenemos el privilegio de aprender siempre de temas que nos ayudan a incluirnos mejor a todos. Exactamente. ¿Qué te parece si nos acompañan a ver el latido informativo? Porque el tema de hoy está muy interesante. Escuchemos. Se estima que a nivel mundial, una de cada 25,000 personas nace con una alteración genética conocida como acondroplasia, trastorno que afecta el crecimiento y desarrollo de los huesos, cartílagos y tejidos conectivos. Se caracteriza por baja estatura, inferior a 1.25 metros, un rango de movimiento limitado en los codos, macrocefalia, brazos y piernas cortos, así como dedos pequeños. Cada 25 de octubre y desde el año 2013 se conmemora el Día Mundial de las Personas de Talla Baja, por iniciativa de Little People of America, para homenajear el nacimiento de Billy Barty, fundador de esta organización, que desde el año 1957 nace con la finalidad de agrupar a personas de talla baja para compartir experiencias, información y los desafíos que enfrentan. Pues así es, el próximo sábado, Josué, se conmemora el Día Mundial de las Personas de Talla Baja. Sin embargo, siempre me pregunto yo, ¿por qué se hicieron los días? ¿Por qué el resaltar estas causas? Obviamente es en honor a un personaje que también invitó a todas las personas a que se unieran en comunidad, a todas las personas con esta condición. Y te voy a hacer la pregunta de la semana porque hoy tenemos un programa que nos vamos a ir como hilo de media. Ajá. Josué, cuando hablamos de personas de talla baja, ¿cómo crees tú que influye la representación mediática en lo que es los medios de comunicación, en las películas, para que las personas que presentan esta condición pues puedan ser incluidas precisamente en la sociedad? Bueno, corre tiempo. A ver, es un preguntón y eso tiene como 15 segundos de tiempo. No, pues ya lo estás perdiendo. Pero bueno, la verdad es que la representación en medios en este momento en una ciudad en la que no dejamos de consumir contenido es todo. Creo que sí influye un montón en cómo las personas son tratadas, incluidas, incluso percibidas. Y en específico las personas que viven con cualquier discapacidad o cualquier condición, sobre todo si son visibles, sí importa mucho la calidad de vida que tienen las personas. O sea, de manera mediática sí importa un montón. Creo que en el caso de las personas de talla baja importa mucho que se rehumanice la imagen porque la verdad, por desgracia y qué coraje pon tú, por muchos años fue tratado como un alivio cómico las personas de talla baja. O sea, y no solamente de una sola condición que cause de tener una estatura menor al promedio, sino cualquiera siempre fue un objeto de burla o de señalamiento. Exacto. Entonces creo que eso fue a raíz de la representación mediática, o sea, de estarlo utilizando como remate cómico constantemente. Entonces creo que sí, creo que lo es todo, creo que influye un montón y los medios y cualquier creador tienen mucha responsabilidad en cómo se presentan estas personas. Claro, en la industria del entretenimiento, pues películas con personajes graciosos, cómicos, entonces esto de alguna manera hay que preguntarle a las personas si realmente se identifican con este tipo de pues estereotipos, valga decirlo. Pero fíjate que para adentrarnos un poquito más en el tema, pues te encargué que fueras a entrevistar a un doctor especialista para que nos aclare precisamente si es una condición, si es una enfermedad, cómo se presenta. Vamos a escucharte porque ahora sí, yo estoy neófita, como dicen. Vamos, adelante con la entrevista con vamos. Mira, soy Luis Figuera, soy médico y hago genética humana. Soy también profesor del doctorado en genética de la Universidad de Guadalajara y por más de 30 años he sido asesor médico-científico de la gente pequeña en México, entre otras asociaciones de pacientes. ¿Este cuadro clínico en específico es por una enfermedad o por qué se da? Hay un problema genético en el cual los huesos deben crecer. Lo normal es que el hueso reciba un estímulo, crece,
se apaga el estímulo, se acomoda el hueso y vuelve a emprenderse y se apaga otra vez. En este caso lo que ocurre es que el estímulo genético, el estímulo de la proteína, se da, empieza a crecer el hueso, pero no se detiene. Supuestamente sigue creciendo, pero crece de forma desordenada. Yo a mis pacientes les digo que esto es como que si yo estoy haciendo una columna de bloques de madera y de repente me cae un montón de bloques de madera que no puedo poner en orden y en lugar de ser una columna, se me hace como un extendido de estos bloques de madera. Algo parecido pasa con las células óseas, que están produciendo, y entonces no se alcanzan a ordenar y se produce esta forma de talla baja, que si hacemos una radiografía de estas personas vemos que el hueso, en lugar de ser un hueso delgado, alargado, es un hueso ancho, una forma anormal por este crecimiento anormal que está teniendo. No es que no crezca, sino que crece, pero no hacia donde debería. No hacia arriba, crece como hacia los lados y es un crecimiento anormal. Ok, ¿y esto por qué se da porque dijo que es genético, ¿no? El 80% de los casos de los niños con acondroplasia nacen de papás de talla promedio, y esto es importante, porque la gente piensa que solamente si tú tienes acondroplasia o algún problema genético vas a tener un niño con esta característica, y no. El 80% de las veces los papás son de estatura promedio y se produce cuando se va a formar el bebé un defecto, una mutación que ocurre con mucha frecuencia, digo, de manera global, y que de estas características. Recordar que una vez que el niño nació con acondroplasia, tiene 50% de probabilidad de heredarlo a sus hijos, porque tenemos 2 copias de cada gen. Si yo le heredo la copia que tiene el defecto a mi hijo, va a tener acondroplasia. Si le heredo la copia silvestre o que no tiene problema, mi hijo va a tener una estatura promedio. Entonces, la otra cosa importante es que papás que tienen acondroplasia pueden tener hijos con estatura promedio o hijos con talla baja también, con acondroplasia. Es un defecto nuevo. O sea, son personas de talla promedio que cuando se va a formar su bebé sufren ese defecto. Ellos no tienen historia familiar de talla baja, sino ellos tienen un defecto genético que se produce por una causa que no acabamos de entender, que sea siempre el mismo defecto, pero a partir de allí su hijo sí va a poder heredarlo a sus hijos. Ellos a su vez pueden tener niños con otros niños que van a tener talla promedio. ¿Puede repetirse el problema? Sí, puede repetirse. Pero yo le digo a mis pacientes, a los papás de estos niños, es como ganarse 2 veces seguidas el sorteo del TEC. ¿Por qué? O sea, yo me puedo ganar el sorteo porque ocurrió esta mutación, pero ¿me lo puedo volver a ganar? Pues sí, si compras boleto, tienes la posibilidad. ¿Qué tan posible, qué tan cierto es que te vas a volver a sacar la casa del TEC? Pues es baja, pero si compras boleto tienes la posibilidad. En este caso ya tienes el riesgo cada vez que decides tener un bebé. Lo que pasa es que cuando decidimos tener hijos, pocas veces nos ponemos a pensar todos los riesgos que involucra tener un bebé. A veces creo que da más tranquilidad ir con tu médico que te vigile y no pensar en todas estas cosas, pero ocurren. Pues muy interesante saber cómo esta condición es pues genética, y que precisamente, Josué, ahorita vamos a platicar con nuestro invitado de hoy, porque él es pionero aquí en Jalisco junto con su esposa a liderar una asociación muy interesante. Rigoberto Madrigal, bienvenido aquí a De Corazón. Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación. Claro, pues les decía que él es presidente de la Gente Pequeña de México aquí en Jalisco. Así, correcto. Platícanos cómo inició y por qué esta necesidad de asociarse, obviamente usted y su mujer, para que pues se impulsen los derechos de esta comunidad de personas. Bueno, mira, esta asociación nació en 1985, hubo un congreso a nivel internacional, vinieron gente de todo el mundo. Ahora sí que fue algo increíble, nunca se había hecho en México, de hecho es la primera y la última, no se ha repetido, pero bueno, vinieron de todos los lugares, América, Europa, etcétera, etcétera. Y reunieron un promedio de casi 600 personas de talla pequeña. Para nosotros fue un impacto, en aquel entonces era mi novia, lo que ella es mi señora, fue un impacto tremendo el ver un mundo tan diferente, un mundo
tan equitativo, un mundo en donde tú veías a una persona y la veías exactamente al mismo nivel, no tenías que buscar hacia arriba y lastimarte el cuello porque pues era un mundo hecho para nosotros y de nosotros. Entonces, de ahí nace la idea de mi señora y servidor. Dijo, bueno, en Estados Unidos lograron por parte de la LPA, en este caso Billy Barty, para descanse, en 1957 nace él el 25 de octubre en el 1957 y ya se realiza una asociación a nivel mundial de personas de talla baja en donde busca ahora sí que todos los derechos y las oportunidades de la sociedad, haciendo un llamado a que no somos mexicanos invisibles, somos seres humanos, que nos da más la diferencia, son los centímetros. Mi señora dijo, bueno, ¿y por qué si en Estados Unidos lograron lo que hoy es la LPA, por qué nosotros no podemos hacerlo aquí en México? Claro. Yo la verdad, soy honesto, le comenté, eso va a ser difícil. ¿Por qué? Porque en México tenemos un nivel cultural en el tema educativo, en el tema social, de medio hacia abajo. Entonces la gente no va a entender esta parte, nos va a costar mucho trabajo, pero bueno, no quitamos el dedo de renglón. Mi señora dijo, vamos iniciando y empezamos a trabajar. Iniciamos con 3 personas de talla baja, como un grupo de amigos, posteriormente ya nos formamos como una asociación y en 1987 nos dimos de alta como la gente pequeña de México hace. Entonces ya estamos trabajando desde hace 40 años, casi vamos a cumplir 40 años, y esto ha sido para nosotros un motivo o el motor principal, las personas de talla baja, los derechos de las personas de talla baja y que la sociedad entienda que no somos solamente personas con 1 centímetro menos, que también queremos, sentimos, amamos, igual que todos los demás. Como todos y como debe ser. Pues es muy interesante y pues allá en casita no le cambie porque vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes les quiero comentar que nos fuimos a las calles para preguntar ciertamente qué es lo que la gente conoce de esta condición. Vayamos y vamos a un corte y volvemos a esta charla. Regresamos. Pues en cierta circunstancia, pues sí hay cierta como discriminación hacia esas personas, ¿no? Pues que es una chulada de personas, porque cuando yo me subo a los camiones, pues convivo porque son vecinos y pues se les dificulta también para agarrarse, para sentarse. A veces las personas no les dan el asiento. Igual en los mijitorios y eso para lavarse las manos, para sentarse, pues sí necesitan tener pues algo especial para ellos porque no piensan en ellos. Porque pues aparentemente que no hay muchos, pero porque no convivimos, pero sí hay mucha gente así. Pero hay veces que a las personas de talla pequeña, como a veces hay lugares que no tienen como que asientos tal vez en los que ellos puedan como que alcanzar a llegar. ¿Qué pienso? Bueno, pues que son personas, seres humanos como cualquiera de nosotros, o cualquiera de los demás, y merecen el mismo respeto y la misma exigencia en todo caso como personas y como ciudadanos. De corazón. De corazón. Ya estamos de vuelta aquí en De Corazón, señora, señor, joven que nos están observando por el 17.1 y estamos hablando precisamente con Rigoberto Madrigal, que nos estaba contando cómo inició la Asociación Civil La Gente Pequeña de México aquí en Jalisco y cómo se están impulsando acciones para que los derechos de estas personas sean visibilizados como los de todos, sin distingos, Josué, como debe ser. Claro, fíjate que ahorita que nos estaba platicando, a mí, no sé si usted escuchó, que me hicieron una pregunta en el bloque pasado, en el que me preguntaron justo de qué importancia tiene la representación mediática de las personas de talla baja. Muy bien mi opinión, lo que sea, pero a mí me interesa saber de usted, que tiene casi 40 años con esta organización, que vive dentro de esta comunidad. ¿Cómo vive usted o cómo percibe usted la importancia de cómo se les representa en medios, en contenido, en cine, lo que sea? ¿Y cómo les afecta a ustedes eso? Bueno, mira, los estereotipos, ahora sí que generalizados de la sociedad, obviamente nos encasillan en las personas, ahora sí que mal fundados, de decir, son personas bufones, son personas para hacer reír, son de circo, solamente. Entonces, estos estereotipos mal fundados, obviamente desencadenan en lo que es la violencia, en lo que es el estigma o la discriminación por lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que sentimos en cuanto a la sociedad se refiere
cómo nos perciben, por ser un grupo minoritario, un grupo pequeño, en donde si estamos hablando de una sociedad de más de 80 millones de habitantes, pues somos, según el INEGI y las estadísticas generalizadas, hay un promedio aproximado, no es real, pero es muy aproximado entre 11,000 y 13,000 personas de talla baja en México. No está contemplado real porque no hay un censo, ahora sí que certero, de decir exactamente hay tantas personas, porque estamos hablando de que cada año están naciendo en las diferentes discapacidades por lo menos 1 o 2, entre 10,000, 20,000 o 30,000 nacimientos con nuestra condición. Esa es la diferencia, ¿no? Yeah. Claro. Y, o sea, ok, entonces, si hay un estigma y un estereotipo que crean en los medios, ¿cómo se traslada a su vida diaria? No, ahorita vamos a hablar, sí, mucho de la accesibilidad, pero el trato de las personas, ¿cómo es ese trato diferenciado? Porque mucha gente dice, es que, claro, en medios es gracioso, pero obvio no voy a tratar a las personas diferente, pero ¿existe un trato diferenciado? ¿Cómo funciona para ustedes? Mira, lo que pasa es que la sociedad de repente, por lo mismo que manejábamos esos estereotipos, marca muy de un lineamiento, no se mueven de repente, porque consideran que el tener una discapacidad, estoy hablando de una discapacidad como la de nosotros, de hecho, quiero adelantarme un poco, en el 2023 fuimos considerados por primera vez como personas con discapacidad. No estábamos contemplados como tal. ¿Por qué? Porque decían, con un poquito de esfuerzo pueden hacerlo todo. Ay, caray, yo digo, espérame, pero es que la sociedad y el entorno está hecho para personas de talla promedio, como ustedes. Claro. Y nosotros nos cuesta el doble o el triple de hacer lo que ustedes hacen. Por ejemplo, ustedes caminan 2 pasos, yo tengo que dar 6, o 7, o 8. O sea, la diferencia es mucha. Para alcanzar algo en algún centro comercial, pues yo tengo que pedir apoyo. ¿Por qué? Porque no alcanzo. O sea, definitivamente no es porque no quiera, sino no alcanzo. Mis manos no me permiten llegar a una altura más de 1,20, 1,30 cuando mucho, y hasta ahí. Entonces, si yo quiero algún cereal, algún producto, pues tengo que decirle, oye, no me ayudas por este tema. Entonces, este es lo que marca los estigmas que de repente la sociedad tiene hacia nosotros, ¿no? Claro. Sí, y efectivamente vamos a hablar precisamente de las complicaciones que a ustedes, por medio del entorno que no es accesible para ustedes, se les presentan lo que se tiene que hacer de ahora en adelante y cómo tenemos que, como sociedad, ser conscientes de ello. Precisamente les quiero platicar que nos fuimos a conocer a Miros, una mamá primeriza que nos platica cómo vive esta bella etapa de su vida y que obviamente al presentar esta discapacidad pues ha significado un reto. ¿Les parece que le escuchemos y regresamos? Sí, ¿okay? Claro, vayamos claro con esta entrevista hermosa. Aunque tuve una educación, mis papás nunca fueron así como que, en realidad parecía que yo ni tuviera nada, ¿verdad? Hasta que yo salí a la calle, ahí era donde yo me daba cuenta que tenía una discapacidad. O de que yo era diferente a otras personas. Llegaba la gente y me tocaba, me decía, ay, es mi día de suerte porque es la tercera persona que veo como tú. Y yo, ¿dónde me ven el trébol o qué? ¿O qué soy, no? Pero estudié hasta la prepa, la dejé trunca y me dedicaba a negocios con mis papás, son como comerciantes. Y después tuve pareja y me junté haciendo como paquetería, a él le gusta mucho eso de entregar paquetes. Pues sí, en realidad yo no quería tener bebés porque yo sabía lo que era tener bebés. O sea, yo por la asociación que estamos, yo ya sabía que había muchas complicaciones. Y más si mi pareja no es igual que yo, no es gente pequeña, es promedio. Después de 4 años de relación salí embarazada. Entonces, para que no hubiera tanto problema en mis piernas, pues sí me decían que no subiera tantísimo de peso, que tuviera una dieta equilibrada, para que no hubiera ese problema. Pero pues hasta eso la bebé era tan grande que no me dejaba comer tanto. Pero para mí el embarazo fue horrible, la verdad. Los achaques, el calor, me tocó casi en puro calor, o sea, todo eso, en la panza yo no podía, mis pies hinchados, pero también el tenerla, yo la verdad no creí que se me fuera a lograr, también eso era uno de mis miedos más grandes, pero cuando nace, pues fue una circunstancia también no muy buena, porque fue de urgencia, me dio preeclampsia.
y no la vi durante 5 segundos nada más. En cuanto nació, me la quitan y yo así de, ¿dónde está mi bebé? Y ella duró un mes, un día en incubadora. Entonces para mí eso fue también la depresión postparto. Por eso cuando salí embarazada era uno de mis miedos más grandes, también el que mi hija diga, mi mamá es gente pequeña, que, o sea, también esos son como dudas de qué va a pasar, ¿verdad? Que ahorita falta mucho, pero el tiempo pasa volando. Todo mi estrés y todo valió totalmente la pena, porque pues ni me la creo a veces que es mi hija, que está tan bonita. Hasta mi hija va a ser una persona promedio, o sea, ella se va a adaptar un poco a mí y yo a ella, o sea, también eso es, ahí también llega un choque de emociones y de todo. Ahora sí mi desafío es enseñarle a ella que hay diversidad entre todo y que pues, y enseñarle al mundo que podemos, que hacemos y que deshacemos, no somos elementos de personas de burla, somos totalmente humanos. Yo demostrarle a ella, ahora sí que es a mi hija, que pues su mamá vale mucho. Pues ya regresamos y es hermosísimo saber cómo pues ella está con todo el amor del mundo, dándole el cariño y todos los cuidados a su pequeña hija, pero también cómo pues también lucha contra todas estas barreras que en la sociedad, que para nosotros no lo son, porque no las visibilizamos, pero para ustedes significa tanto. Rigoberto, por ejemplo, a ver, antes de irnos como a los entornos, tú cuando eras pequeño, obviamente fuiste desarrollándote como cualquier ser humano y todo, pero en la etapa de adolescencia, de la edad adulta, ¿presentas algún tipo de problemas, de dolores? Porque nos decían, tanto en el latido como el doctor, pues que hay ciertas secuelas que se resienten en el organismo. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo ha sido esta evolución? Sí, bueno, mira, aquí el tema, podemos empezar hablando de las, hay ahorita estudiadas aproximadamente, y a lo mejor hasta un poquito más menos, de 240 tipos diferentes de displasias óseas, en las cuales la condroplasia, que es la que tiene mi señora, y Miros, compañera aquí de mi buen amigo, sí. Es la más común, la condroplasia, y la displasia distrófica es la que tiene tu servidor. Y dentro de esto estamos hablando de 240 formas diferentes, de tamaños, de cuerpos, de huesos, etcétera, que pueden ser de una persona de 60 centímetros hasta una persona de 1,30, 1,35. ¿A qué barreras nos enfrentamos o a qué problemas reales nos enfrentamos? Por ejemplo, en el caso de tu servidor, yo desde que tuve conocimiento de razón o razón de conocimiento, como se puede decir, me enfrenté a situaciones bien difíciles. Por ejemplo, en la escuela era el que pues era la mascota del salón, porque era pues el pequeño, y bueno, inclusive me decían Gillo, Topollillo por chiquito, y bueno, pero lo que pasa es que te enfrentas día a día a barreras difíciles. Por ejemplo, cuando yo tenía que ir a la escuela o al trabajo, para subir al camión tenía que hincarme, de hecho me lastimé una pierna porque al caer pues me fracturé el fémur con el coxis, etcétera, etcétera. Entonces hay situaciones difíciles que el entorno no está hecho para personas de talla baja, está hecho para personas promedio. Claro. Entonces nosotros tenemos que buscar adaptarnos. A mí me costó un trabajo de repente adaptarme, porque en algunas escuelas, digo, no en el caso de tu servidor, pero dicen que necesitamos una escuela especial. Creo que no existe una escuela especial para personas de talla baja. Igual podría ser para síndrome Down, para ciegos, etcétera. Estoy de acuerdo, pero para personas de talla baja no. La diferencia de nosotros son unos centímetros menos, es todo. Pero el coeficiente mental es igual a cualquier ser humano, ¿no? Exacto. Entonces, el desarrollarnos en este ámbito, pues es una lucha constante día con día, desde que te levantas, cómo te bajas de la cama, cómo quieres hablar por teléfono, pues no lo alcanzas. Quieres, inclusive, por ejemplo, los edificios, llegas y el elevador, quiero ir al piso 12, no, pues si no hay nadie que me ayude, ahí me voy a quedar ahí subiendo y bajando en el elevador hasta que alguien me apoye y me diga, órale, yo te ayudo. Para abrir una puerta de ascensor. Entonces, por ejemplo, en los bancos o en las dependencias gubernamentales, las ventanillas de servicio
pues están demasiado altas. A veces llego y, oiga, señorita, dígame, señor. No, pues oye, no alcanzo ni a cobrar un cheque, ni a pagar, nada. O sea, simplemente el entorno está muy difícil. Para esto necesitamos a lo mejor un banquito que sea plegadizo y que nos ayude para poder alcanzar, ¿no? Entonces hay mucho que se puede hacer en el caso de los elevadores. En vez de que el elevador, el teclado sea vertical, que sea horizontal, así ayudas a las personas de talla baja y a las personas de silla de ruedas, a los niños y a las personas adultas. Y no es costoso, pues no cuesta nada, simplemente se pueden hacer muchas modificaciones en el entorno, ¿verdad? Pero bueno, hay que trabajar, ¿no? Estamos trabajando en tiempo. Te voy a interrumpir, Rigoberto. Diga. Cuando hablamos de que es degenerativa, es a lo que me refería de todas las funciones del organismo, pero quiero que nos las platiques después de este corte, porque a mí ya me interesa saber todo esto. Perdón que te interrumpa, ya en casita no le cambie, vamos a una pequeña pausa y volvemos. De corazón. De corazón. Pues ya regresamos y estamos hablando pues de la condición de talla baja, retos sociales e inclusión. Y precisamente Rigoberto nos estaba platicando cómo se presentan estas condiciones entre la comunidad que la tienen. Hay algunas características muy peculiares y diferentes. Por ejemplo, hablamos que es acondroplasia el término, pero ¿cómo se puede ramificar esta condición en las personas y qué características presenta? Bueno, mira, dentro de la acondroplasia, como comentábamos anteriormente, existen un promedio de 400 y más situaciones diferentes que vienen desde las personas con una estructura ósea muy sólida, muy gruesa, hasta personas con huesos más delgaditos. Y en cuestión de tamaños, pues las diferencias son de 50 a 60 centímetros hasta 1,30, 1,40 como máximo. Y en la displasia estrófica es más marcada ahora sí que la posición genética, porque nacen personas sin brazos, sin piernas, o pegado el tronco o sea, la malformación es muy severa y obviamente los casos son menos. No se presentan tan seguido como la acondroplasia. Y por eso ahorita estamos hablando de que hay más de 450 displasias óseas. O sea, ¿qué quiere decir? Que son diferentes. En el caso de tu servidor, cuando voy creciendo, mis huesos empiezan a deformarse. ¿Qué quiere decir esto? Que se empiezan a enchuecar, por así decirlo, y con el tiempo produce dolores de cadera, dolores de rodilla, y obviamente tengo que usar bastón, de repente tengo que usar andadera, o de repente hasta, si las distancias son muy largas, hasta silla de ruedas. Entonces, las personas de talla baja, normalmente, en el caso de ustedes, es muy diferente llegar a una senectud o una vejez digna, por así decirlo. En el caso de nosotros, es más severo la deformación y la malformación, y agrede el entorno físico más pronto que una persona de talla promedio. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, la vida útil o la vida de trabajo de una persona de talla baja, pues puede ser de 30 o 40 años, cuando mucho 50 años, con una vida plena, bien. Pero después de los 50 empiezan los problemas, empiezan los dolores, empiezan situaciones que obviamente con el tiempo nosotros estamos promoviendo dentro de las políticas públicas algún día poder decir que las personas de talla baja se pensionen antes de los 60. Claro. ¿Por qué? Porque ya la vida útil del ser humano es difícil, ya No tener puedes acceso y tener una un actividad servicio. productiva. Exactamente. Y precisamente es como decir, estás envejeciendo prematuramente, porque las secuelas de una persona de quizá de 70, 80 años apenas se está resintiendo, pues ustedes antes de los 60. Es correcto, así es. Y Lo que es muy interesante. Lo que nos decía el genetista, o sea, me decía en la entrevista, que a mí se me hizo muy interesante porque creo que cambió mi percepción respecto a la acondroplasia, porque justo yo no solo pensaba de que, es que no dejan de crecer o no crecen igual, pero no, pues él me decía que sigue creciendo todo el tiempo, o sea, no deja de crecer, pero es un crecimiento desordenado. Y entonces creces a los lados, y por eso decía de que justo como usted decía que se enchuecan, pues sí, o sea, hay curvatura en los huesos, la cadera. Yo recuerdo, o sea, y ahorita que hablamos de la entrevista con Miros, yo estudié con una persona con acondroplasia. Y este tema en específico, ya tocando lo laboral y el acceso a los estudios,
era una compañera que tenía mucha dificultad por temporadas, o sea, ella acudía a clases como si nada, pero por temporadas se ausentaba justo porque los dolores cervicales eran muy pesados, porque tenía que subir, eran casi de 2 pisos de escaleras, y pues ese recorrido pues de pronto sí la lastimaba y subirse a la banca, entonces se tenía que ausentar. Y en esa escuela, por ejemplo, no había opciones de tomar la clase a distancia, ¿no? Entonces, a mí sí me suena, y ahorita lo que está diciendo, de que estas son condiciones y periodos que van apareciendo de dolor, que justo les quitan el acceso y se les vulneran sus derechos de la educación, acceso al trabajo. ¿Cómo viven ustedes o qué clase de apoyos reciben o protocolos hay o incluso ustedes iniciativas que quisieran como mover para que no se vulnere ese derecho al trabajo, a la educación? Bueno, mira, la pregunta está muy interesante y te agradezco esa parte porque creo que ahí tocamos un punto muy sensible de la sociedad. Cuando una persona, y voy a hablar en general, de talla baja, en el tema de la acondroplasia, de repente se presenta a ahora sí que oferta de trabajo, lo primero que ven es tu tamaño. Y dice, antes de que te contraten, antes de que vean te entrevisten, tu coeficiente mental, que digan, esta persona está apta para esto, lo primero que dicen, ay, le tengo que arreglar un banquito, le tengo que hacer esto, le tengo que hacer... A ver, espérame, primero dame la oportunidad de demostrarte que puedo y después me contratas o no, ¿no? Entonces, esa es una situación en la cual nos enfrentamos día con día. Este es un estigma que no hemos podido erradicar, pero bueno, cuesta trabajo, pero ahí vamos trabajando en esto. Por ejemplo, las mujeres, en el caso de las mujeres, de repente llega la señorita a solicitar secretaria y la ven y, no, señorita, ya está el puesto ocupado. Oye, espérame, y son casos reales que nos han pasado, dices, pero es que aquí no dice de 90, 60, 90. O sea, los estereotipos de la sociedad de repente marcan una discriminación muy fuerte y muy severa. Entonces, no contratan a la persona, no le dan la oportunidad y solamente pedimos esto, ¿no? Las barreras que nos inventamos día con día son muy grandes y lo único que queremos es adaptarnos a lo que ya nos tocó vivir. No que se adapten a nosotros, pero que nos den la oportunidad, ¿no? Eso es lo que buscamos día con día. Y eso es parte de la discriminación, el trato que, por más que quieran, a veces la persona, en este caso los que contratan, pues se fijan más en sus intereses que realmente en el interés y en el aprovechamiento de la persona con todo su intelecto y con todo lo que puede aportar, porque efectivamente, no, a lo mejor no tenemos un índice, pero de cuántos profesionistas que presentan acondroplasia realmente están ejerciendo su profesión como tal. Mira, y qué bueno que tomaste esa parte porque ahí podemos hablar de tema deportivo, recreativo, social y todo lo que tú quieras, que ha habido avances tremendos. Por ejemplo, en el caso de tu servidor, tenemos de la asociación doctores, ingenieros, psicólogos, trabajadores sociales, maestros. Tenemos una gama muy grande de profesionistas. Ya hoy, el día de hoy, nos sentimos orgullosos de verlos, de haberlos recibido en la asociación unos niños y hoy todos unos profesionistas. En el ámbito laboral y desarrollándose plenamente, y en el ámbito deportivo tenemos medalleros, personas que han venido a participar en eventos nacionales e internacionales y que traen preseas de oro. Entonces dices tú, wow, qué padre que una persona de talla baja se trajo una medalla de oro, ¿no? O sea, ¿a eso qué quiere decir? Que nuestra coeficiente mental está a un nivel exactamente igual que los demás. Las diferencias son los centímetros menos. ¿Que nos va a costar más trabajo hacer las cosas? Claro que sí, pero no por eso dejamos de hacerlo. Eso es una satisfacción muy grande y yo me siento orgulloso de saber que hay profesionistas que han logrado salir adelante gracias a esto. Y las actividades que en la asociación se promueven, por ejemplo, porque he visto ahí en las redes sociales, luego usted también ahí lo teclea, que tienen actividades deportivas de fútbol, próximamente van a venir una galería de arte también. Entonces dices, bueno, o sea, ¿por qué volteamos a ver solamente a un sector, en este caso una minoría, por así llamarlo, cuando es un día mundial? O cuando hay una actividad, ¿y por qué no los vemos todos los días del año? ¿Sí me explico? O sea, claro, precisamente esas actividades son para realzar y para decirles, hey, aquí estamos, hey, aquí podemos. Sí, de hecho, mira, la idea es visualizar en la sociedad la situación de las diferentes displasias óseas. Y en el caso del 25,
Pues tenemos en puerta un evento junto con la Comisión de Derechos Humanos de aquí de Jalisco, el cual les mando un abrazo muy grande a la licenciada Luz Helena del Carmen, donde ella nos está apoyando para celebrar precisamente esta condición y sensibilizar por medio de actividades. En este caso vamos a llevar ¿cómo se dice? Se me fue. Concierto, evento. De pláticas entre mamás. Conversatorio. Un conversatorio de mamás que tienen personas de talla baja. El 25, por parte del Fondo de Cultura Económica, va a ponerse una galería de fotografías en donde se va a exponer la foto de una persona y cuál es su condición, qué es lo que hace y para qué, para que la gente se sensibilice un poco más y voltee a vernos y diga, bueno, caray, mira, sí existen, sí hay personas que solamente lo que pedimos es que nos volteen a ver, pero que haya una empatía, que haya un acercamiento de la sociedad hacia nosotros. No somos raros, no somos monstruos, somos seres humanos que pedimos el apoyo de todos ustedes y la comprensión, pero sobre todo la empatía, ¿no? La igualdad en todos los derechos y en todas las condiciones. Exactamente. Sí. Creo que ahorita que usted decía que se les hace como el gasto a las personas, o sea, los entornos laborales de incluirlos, por el contrario, todas estas actividades creo que resaltan el que se está desaprovechando talento, se está desaprovechando escucharles, incluirles, porque espacios más inclusivos aprovechan y nos enriquecen a todos. En realidad no es un gasto, es una inversión incluir a las personas, sobre todo talentos que no estás haciendo un acomodo por hacerles el favor, solo estás aprovechando un talento que por un banquito, por un acomodo bien simple, estarías teniendo tú incluso ganancias y nos enriquecemos todos en los espacios, la verdad. Claro. Como dice el famoso refrán, hay que ponerse en los zapatos del otro para entonces vivir y proponer. ¿Qué les parece? Bueno, les voy a dar una mala noticia porque vamos a ir a un corte y es el último bloque del programa, porque quiero que les digas, Rigoberto, a todos y en casita, qué es lo que se necesita para que realmente las condiciones cambien. Para las estructuras, los entornos laborales, el entorno público, ¿qué están impulsando ustedes desde ahora y qué puertas han tocado? ¿Les parece? Claro. Okay. Vamos a una pequeña pausa, no le cambie. De corazón. De corazón. Pues ya estamos aquí de vuelta en De Corazón y precisamente, Josué, traíamos ahí un tema muy, muy interesante desde que iniciamos el programa y pues ya está en el último bloque. Sí, la verdad, gran plática, muy fluida. Si usted nos acaba de sintonizar, se estaba perdiendo de un chismón. La verdad, está muy a gusto. Ahorita justo usted nos decía de que hay que ser una persona de talla baja, una persona con acondroplasia, para entender realmente a otra. Creo que por eso es tan importante la autorrepresentación de las comunidades vulneradas, ¿no? Dejarlos hablar, dejarlos participar en la conversación y no solo hablar por ellos. Ahora sí que el que habla no escucha y el que no escucha no aprende. Exacto. Entonces, a mí me interesa mucho que nos platique. Ya nos dijo lo de la pensión, o sea, de la pensión adelantada, de que ya se les reconoce desde 2023 como personas con discapacidad, que a mí me impresiona muchísimo que nos tomó hasta 2023 reconocerles como personas con discapacidad. Sí entiendo a lo mejor por qué, porque luego la burocracia es como muy estricta y dicen, es que sí pueden, nomás le batallan poquito, dicen ellos. Claro. ¿Hay alguna otra iniciativa, algo más que se esté moviendo? Sí, mira, dentro de las políticas públicas hemos trabajado con la licenciada Gaby Cárdenas el tema del escalón universal. Estamos trabajando en esto, posteriormente yo espero que antes de diciembre ya por ahí hay alguna respuesta. Y obviamente, a ver, platícanos de qué se trata el escalón universal. Este escalón universal precisamente es algo visualizando la realidad de las personas de talla baja, y no nada más nosotros, también los niños, en donde la sociedad pueda, de repente, en los diferentes edificios públicos, tener un banco abatible o un banco a una altura. Ahora sí que, como dicen, es un banco que tiene, ahora sí que es el escalón universal, pero con ajuste razonable. No, un ajuste razonable. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que tener una altura que permita que las personas de talla baja puedan subir y para alcanzar el mostrador o para alcanzar la ventanilla. Esto ayudaría muchísimo en la vida diaria de la sociedad, pero sobre todo las personas de talla baja, porque haría mejor tu vida, ¿no? Yo creo que el poder tener un banquito
en las diferentes dependencias ayuda a mejorar tu vida, tu calidad de vida, porque te puedes desarrollar un poco mejor. Por ejemplo, en esa iniciativa está visualizándose ese tema que es muy importante para ser tomado en cuenta. Por ejemplo, los baños, tú llegas, el mingitorio me queda aquí, ¿no? O sea, yo no alcanzo, tengo que esperarme a que se desocupe el baño para poder hacer mis necesidades. Pero estamos hablando, por ejemplo, el lavabo, pues está muy alto y me quiero lavar las manos. Y todo el entorno tiene diferentes circunstancias. Y a lo mejor ese banquito remediaría en gran parte esta situación y ayudaría a que las personas tengan un mejor desarrollo. Por ejemplo, cuando una persona de talla baja va a algún centro nocturno, algún X lugar, lo primero que te encuentras es que los sillones o los bancos están altísimos, ¿no? Entonces, ¿no? Sí. ¿cómo te sube? Para empezar, ¿cómo Los te famosos sube? ¿Y periqueros. cómo te bajas? Entonces, Exacto. situaciones de ese tamaño que sí es importante. En estas iniciativas que estamos trabajando, pues en conjunto con el gobierno y en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hemos trabajado ahora sí que día con día para hacer más real y visualizar la situación de las personas con nuestra condición, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que te tengo, y es una duda que a mí siempre digo, es que ¿cómo le hacen el transporte público? Si a veces a mí, el subirme y bajarme de un camión, tengo que dar un brinco y hasta me lastimo. Mira, bueno, aquí hay algo que bueno que lo mencionas. Para empezar, de repente esto nació a raíz de hace algunos años atrás, por parte de ALJA, la Asociación de Licenciados de Jalisco. Ellos promovieron solicitar a Estados Unidos camiones con rampa. No había en aquel entonces. Se mandaron por tren los primeros 3 camiones, 4 camiones. Y había una serie de rutas muy pequeñas que circulaban y que tenían la rampa para poder subir a las personas con silla de ruedas. Pasa el tiempo, empiezan a promover más esta situación. El gobierno adopta esa idea y empieza a meter camiones con rampas. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí viene la otra pregunta del millón. Lo que acaba de comentar, bien atinadamente, licenciada. Aquí el tema es que de repente yo hago la parada del camión y lo primero que me dicen, no, tú no puedes subir en la rampa. Le digo, oye, espérame, pero yo no puedo subirme a tu camión porque está demasiado alto. No, es que tú no traes silla de ruedas. Digo, a ver, espérame, pero es que a mí me cuesta trabajo, ve mis piernas, ve mi accesibilidad, a mí me cuesta mucho trabajo. De hecho, yo me lastimé, como comenté hace un momento, la cadera, porque cuando caí se me astilló el fémur y fracturó el coxis. Entonces, situaciones de ese tamaño, que no nada más tu servidor, ha habido muchas situaciones. Por ejemplo, nosotros en aquel entonces solicitamos un peldaño más, que se pusiera un peldaño más en la parte de abajo. ¿Para qué? Para las personas de la tercera edad, para los niños, para las mujeres embarazadas, para las personas que traían muletas, para nosotros. O sea, y no cuesta nada. Yo creo que un escalón más o una solera, tal cual, una U pegada ahí en la parte de abajo, no lo ocasiona o no genera un costo, ahora sí, engorroso para la sociedad y para el mismo transporte público. El transporte público no está pensado, obviamente, para nosotros. Si tú vas a Estados Unidos, los lugares donde llega el camión tienen un nivel y el camión se baja a ese nivel y hasta que tú te sientas en el arranca. Estamos hablando de una cultura de movilidad muy diferente, muy tremenda, pero bueno, estamos trabajando en esa parte. Yo creo que esto aliviaría muchísimo un sector muy importante de la sociedad, que son las personas de la tercera edad, los niños, las personas embarazadas, nosotros, las personas con silla de ruedas. Eso sería algo fabuloso. Claro. Justo, y la verdad que importante el trabajo de ustedes como asociación, que estén trabajando con legisladores, que lo lleven a materializarlo, que lo pongan. Ahora sí que justo Gaby Cárdenas, yo le he escuchado muchas veces comentar que cuando uno legisla, marca el rumbo de hacia dónde tenemos que ir. Y pues mueve gente, mueve puertas. Creo que eso es muy valioso porque, en efecto, a lo mejor, ahorita usted decía de que un acomodo razonable, ¿no? Sí. Eso de acomodo razonable a mí me parece que resume en general cómo se tiene que incluir a cualquier tipo de persona que se salga de la norma de lo que la gente espera. Exacto. No tienes que ser una persona con un coeficiente intelectual superior para entender que si una persona no alcanza el subirse y tienes una rampa, pones la rampa.
O sea, Es a lo mejor empatía pura, justo, lo que decíamos no hace rato. necesitamos a lo mejor, o sea, no necesitaríamos leyes y que se les obliga a las personas a tener empatía. Por desgracia lo tenemos que hacer, pero tan solo el visibilizar, el comunicar. Por ejemplo, no sé usted qué opine, a mí me parece, creo que cualquier visibilidad tiene sus implicaciones buenas y malas, pero muy recientemente un programa muy popular, o sea, que creo que todos sabemos que existe, incluyó a una persona de talla baja y tuvo muchísima exposición porque es un programa 24/7. Yo la verdad no lo consumo, entonces no sé realmente qué perfil o qué tipo de representación tuvo, pero lo que sí veo es que mínimo estuvieron viendo cómo esta persona, porque estos comentarios sí he recibido, cómo esta persona batallaba a utilizar un espacio que, a pesar de que una producción permitió que estuviera, no pensaron en que tuvieran nada de adaptado el espacio, nada. Obviamente yo creo que pensando en que les iban a dar contenido, pero pues claro que el hecho de que estén aquí, o sea, existiendo, resistiendo todas estas complicaciones, sí nos comunica a los demás que ten empatía. No tienen que obligarte para tener la mínima empatía. Y pues ya les digo que 2 minutos nos quedan de programa, pero antes de irnos quiero que nos digas una reflexión, Rigoberto. Ya escuchamos todo lo que se está haciendo, pero ¿qué les tendrías que decir tú a todas las personas que nos ven en casa? Cuando una persona, tú, tu esposa o cualquiera que integra esta comunidad, vaya por las calles, ¿qué les dirías a ellos? ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo apoyarles? Mira, bueno, que muy interesante la pregunta y agradecido con esto. Primero que nada, cuando tú ves a una persona con nuestra condición, sonríele, no te cuesta nada. Yo creo que la sonrisa es algo tan barato, es lo más barato del mundo, no te cobran por sonreír y puedes cambiarle la vida a una persona. Esa sería una. La empatía. ¿Qué quiere decir eso? Lo que comentabas hace un momento, licenciada, de ponerme en los pies del otro para poder sentir lo que yo siento. Por ejemplo, si yo te amarro las piernas y desde las rodillas y te amarro el antebrazo, te digo, camina o alcanza, pues dices, oye, pero no puedo. Ah, bueno, eso que te estás pasando lo pasa una persona las 24 horas del día. Entonces, cuando tú ves un ser humano de nuestra condición, de nuestro tamaño, solamente sonríele. ¿Le quieres ayudar? Dile, oye, ¿cómo te ayudo a subir al camión? Perfecto, Rigoberto. Muchísimas gracias. No, al contrario. Se nos fue como agua entre los dedos este sí programa. Estuvo padre. Pero bueno, ¿qué les parece si ya para despedirnos vayamos a ver un rincón de nuestro bello estado de Jalisco en Rutas y Raíces? Y a usted en casita los esperamos la próxima semana, como siempre, miércoles a partir de las 9 de la mañana. Hasta luego. A un costado del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, se encuentra este espacio que no solo es un mirador, es una experiencia para los sentidos, un refugio de biodiversidad y un testigo de historias de amor. Al caminar por sus senderos, uno se adentra en un bosque seco tropical lleno de vida. Aquí, especies endémicas como el palo blanco, con su tronco que parece pintado por la luz de la luna, el resistente mezquite y el aromático huizache, son árboles que hacen las veces de guardianes centenarios de este ecosistema. Al fondo podemos apreciar el Gran Cañón, excavado por el Río Grande de Santiago, que serpentea de manera infinita entre piedras y arbustos. Estamos en el Parque Mirador Independencia, aquí frente a la barranca de Huentitán. Precisamente por eso construyeron esta zona increíble. Ya tiene muchos años, pero el arquitecto en aquel tiempo, Aldo Hernán Córdoba, se encargó de hacer estos pasillos para que tapatíos y visitantes en general puedan apreciar esta maravilla de la naturaleza. Pero el mirador es más que un museo natural al aire libre. Es el patio central de muchos tapatíos, un espacio recreativo donde conviven el esparcimiento y la inspiración. Familias, deportistas, gente que viene a practicar yoga, artistas y estudiantes encuentran aquí un lienzo de paz para desconectarse del ritmo urbano.
Y en este lugar de fuerza natural hay un detalle frágil y humano que llama la atención. Mirando hacia el infinito, las rejas de protección se han transformado en un peculiar árbol de los deseos. Son los candados que las parejas, especialmente jóvenes enamorados, cierran aquí como símbolo de un vínculo inquebrantable. El mirador de la barranca de Huentitán es, en definitiva, un lugar de contrastes, donde la fuerza de la tierra se encuentra con la fragilidad de una flor y donde la grandiosidad de la naturaleza inspira las más íntimas promesas humanas. Un recordatorio de que a veces solo hace falta asomarse a este bello paisaje para encontrar las razones que nos unen. La barranca los espera.